Bien jóvenes, la segunda parte de la clase online no se grabó, no sé qué problema tiene mi computadora, así que voy a grabar esta parte para poder subirla, ¿ya? Entonces, los mecanismos de actuación del keynesianismo. Intervención del Estado, tiene que intervenir. Política de grandes infraestructuras, carreteras, represas, distribución de asignaciones a los parados, a las personas que están sin trabajo, pero también a los empresarios y a las familias, ¿ya? Esto genera evidentemente un déficit del presupuesto del Estado, o sea, el Estado gasta más plata de la que le ingresa por impuestos. Pero esto es momentáneo, dice Keynes, porque dice que al aumentar las rentas de las familias, disminuir las personas que están cesantes, crece el consumo, crece la producción y crece la contratación. Y esto genera aumento de los ingresos fiscales del Estado por vía de los impuestos. Los impuestos es aquella cantidad de dinero que pagamos todas las personas que viven en un país para mantener la administración del Estado, para que haga más carreteras, para que atienda al sistema público de salud, al sistema de educación. Entonces se llega a un equilibrio presupuestario, ¿ya? O sea, el Estado debe intervenir en la economía, ya que el mercado por sí solo, como lo demostró la crisis del 29, no puede resolver el problema económico. ¿Quién aplicó estas ideas? Fue en Estados Unidos con el nuevo trato, el New Deal. En la elección del año 32, el presidente, ¿no es cierto?, Franklin Delano Roosevelt, toma medidas. 4 medidas: reformas económicas, industriales, agrícolas y sociales. En las reformas económicas, ya, él hizo una política de protección de los inversores de posibles fraudes, ya. O sea, una ley en contra de las personas que cometieran fraude. El control del Estado sobre los bancos para que estos no cobraran altas tasas de interés. Créditos para la inversión de los empresarios. El Estado le prestó plata a los empresarios para que puedan comprar nuevas maquinarias, para que puedan pagar sus deudas, aplazar sus créditos y así, ¿no es cierto?, poder dar trabajo. Desde el punto de vista de las reformas industriales, subvenciona a la industria para estimular su recuperación. Igual, le presta plata a las industrias para que ellos puedan generar empleos. El Estado inicia una serie de obras públicas, carreteras, puentes, represas, ¿no es cierto?, para dar trabajo. Desde el punto de vista de las reformas agrícolas, ¿no es cierto?, disminución de la producción a cambio de indemnizaciones, ya esto para evitar la subida de precios. Desde el punto de vista de las reformas sociales, establece el salario mínimo y una jornada de 8 horas como máximo. Y también él establece el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensión. Es decir, establece seguros avalados por el Estado ante situaciones como accidentes, como la muerte, ahorro para cuando el trabajador sea viejito y pueda recibir una pensión de vejez. A eso se le llama el sistema de seguro de desempleo y de pensiones. Entonces, sinteticemos lo que sea Keynes. Inversiones del Estado en obras públicas, ayuda a las empresas más dinámicas, seguro de desempleo, a costa de aumentar, ¿no es cierto?, el déficit público, más gasto que ingresos, lo que dijimos recién. Pero esto es momentáneo, porque va a haber creación de puestos de trabajo y disminución de las personas cesantes. Va a aumentar la renta de la familia, va a aumentar el consumo, ya, va a crecer la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, los ingresos por impuestos directos van al Estado y el aumento de los impuestos indirectos que harán el consumo también van al Estado. Y eso va a llevar a un equilibrio presupuestario. Es decir, ante una época de crisis, ¿no es cierto?, el Estado es el único que puede reactivar la economía. Bien, vamos a pasar a los populismos. Como decíamos, ¿no es cierto?, en la clase online, así como el descrédito, la poca confianza de las personas en la economía de libre mercado, derivada del hecho de que este tipo de economía quiebra, colapsa el año 29, es que salen nuevas alternativas políticas y económicas,
Acuérdense que en Europa, Stalin con su comunismo soviético, Hitler con el nazismo en Alemania, Benito Mussolini con el fascismo en Italia. En América Latina no hubo ni comunismo, ni fascismo, ni hubo nazismo. Hubo algo que se llamó populismo, ¿ya? ¿Y cuáles son las características de este populismo, ya? Dice que tiene una versión discursivo real a élites económicas o intelectuales, ¿ya? Básicamente, estas nuevas formas de gobierno estaban en contra de los grandes millonarios, de los supermillonarios, ¿no es cierto?, de los países, ya, de las élites económicas, ya, de estas personas que son dueñas de casi todo el aparato productivo de un país. Rechaza los partidos políticos tradicionales. Su base se orienta hacia los intereses de las masas populares. El populismo pretende gobernar no con los partidos políticos, sino con el ciudadano común y silvestre, que por lo general igual tiene mucha desconfianza en los partidos políticos, ya, porque creen que los partidos, ¿no es cierto?, legislan, hacen leyes en favor propio, son corruptos, ¿no es cierto?, que son ladrones. Esa idea es la que explotan mucho los gobiernos populistas, ¿ya? Eh, en América Latina se manifestó una fusión entre un movimiento, una ideología y un Estado, identificándose con una política nacional popular basada en la referencia al pueblo como esencia, a la nación como comunidad, amenazada por el imperialismo extranjero, y al Estado como un agente de cambio. O sea, en términos simples, los buenos populistas apelaron al nacionalismo ya del país, ya a este sentimiento entre comillas, superioridad respecto de los países vecinos. Los buenos populistas se identifican con las masas, con los ciudadanos que no quieren meterse en política, pero que sí quieren, ¿no es cierto?, un bienestar material para todos ellos. También estos gobiernos se caracterizan porque son dirigidos por líderes carismáticos, por personas que atraen la simpatía, ¿ya? Que llegan a una gran cantidad de personas con su discurso, con su manera de ser, con las promesas que hacen, ¿ya? El populismo no es ni capitalista ni es socialista, sino que el populismo, ¿no es cierto?, quiere básicamente buscar apoyo en los empresarios, pero también en los trabajadores, ¿ya? De esa manera. El populismo también eh, tiene la idea de querer modernizar al Estado, ¿ya? Mejorar las condiciones de vida de la nación, del pueblo. Pero ojo, los gobiernos populistas, si bien es cierto, por un lado, ya defienden la igualdad y los derechos políticos de las personas, sí ejercen su mandato, ejercen su poder de una manera muy autoritaria y muy fuerte. Controlan mucho a la sociedad, controlan los medios de comunicación, controlan los sindicatos. Establecen también una polaridad, es decir, puntos opuestos entre el pueblo versus la oligarquía. La oligarquía es el grupo de personas que tiene el poder económico y político al interior de un país. Los buenos populistas no creen en la oligarquía, creen que la oligarquía solamente gobierna para sus intereses. Y el gobierno populista quiere gobernar para el pueblo, para la mayoría de los ciudadanos. Ellos plantean una tercera vía de desarrollo, repito, no se declaran ni comunistas ni socialistas, pero tampoco capitalistas, ¿ya? Sino que es una mezcla intermedia, al igual que Roosevelt en Estados Unidos, entre la intervención del Estado en la economía, pero también el libre mercado dentro de la economía. ¿Ya? Busca una alianza entre trabajadores y empresarios, en donde el Estado, ¿no es cierto?, va a ser un mediador entre los intereses sociales contrapuestos, ¿no es cierto?, del empresariado, que quiere ganar dinero, y el trabajador que quiere que se le pague un salario justo y digno. ¿Ya? Y por último, la gran característica es que los gobiernos populistas quieren controlar los movimientos sociales, los sindicatos, las asociaciones gremiales, ¿no es cierto?, los centros de madre, todos los grupos intermedios de la sociedad, todas estas instituciones, ya en los gobiernos populistas, ¿no es cierto?, tratan de ser manipulados por estos gobiernos, ya, para mantenerlos evidentemente a su favor.
Entonces, el populismo tiene una base popular, apela al nacionalismo, tiene, ¿no es cierto?, dirigido por líderes carismáticos y trata de liderar a la clase media y a las clases altas, ¿no es cierto?, y no tiene una doctrina precisa, ya busca de todas partes lo que le sirva y arma, ¿no es cierto?, todo un cuento. ¿Por qué es una carencia de una doctrina precisa? Porque está basado en un estado de entusiasmo colectivo con el objetivo de la justicia redistributiva. Los gobiernos populistas buscan una justicia redistributiva, en donde el Estado es el gran aval, el gran garante para que todo, todos los beneficios ya de la actividad económica traten de llegar a la mayor cantidad de personas posible, al pueblo, al populus, ya a los ciudadanos. Ya. Una gran característica entonces del populismo. Evidentemente que el populismo busca una base popular, ya busca transformaciones, ya encuadra al pueblo en sindicatos, ya se llama un nacionalismo demagógico, se apela, ¿no es cierto?, a la idea de nacionalidad para que la gente se sienta identificada con un proyecto de gobierno, que es el proyecto de gobierno, ¿no es cierto?, de los regímenes populistas. El otro elemento que utilizan mucho es apelar al nacionalismo, ¿no es cierto?, buscando un enemigo extranjero. En América Latina, por lo general, al imperialismo yanqui, a la injerencia de Estados Unidos en las economías de todos los países de América Latina. Por lo general ya en una política, ¿no es cierto?, de reintegrar las riquezas ya usurpadas al pueblo. Ya en el caso de Chile, el cobre quedaría a ser del Estado. En el caso de Bolivia, el estaño, que fuera del Estado. En el caso de los mexicanos, el petróleo debería ser manejado por el Estado. Ya. Aunque se utiliza al pueblo, los movimientos populares estarán controlados. No hay una identificación de clase como la ideología socialista. Repito, los gobiernos populistas buscan, ¿no es cierto?, manipular a las masas para que, ¿no es cierto?, se identifiquen con el proyecto y programa del gobierno populista. Y la otra gran característica es el líder carismático. Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, Víctor Paz Estenssoro en Bolivia y Víctor Haya de la Torre en Perú, por nombrar algunos ejemplos. Ya los regímenes populistas pretendieron constituirse en una alianza de clases antagónicas, trabajadores y burguesía, para superar el estado oligárquico de comienzos del siglo XX. ¿Ya? Entonces, acá tenemos ejemplos: don Juan Domingo Perón, don Getúlio Vargas y don Lázaro Cárdenas. También podemos nombrar a Juan Velasco Alvarado en Perú y a Carlos Ibáñez del Campo en Chile. ¿Ya? Estos señores entonces tratan de gobernar repito, sin el apoyo de los partidos políticos, apelando al sentimiento de nacionalidad de las masas, ¿no es cierto?, y con el concepto de justicia redistributiva. Es deber del Estado mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, ¿ya? No solamente de la oligarquía, de los que siempre han sido dueños de los países, no, sino que los ciudadanos, y esto mediante la intervención del Estado. En Argentina estuvo don Juan Domingo Perón, ya, que en 1946 fue electo presidente con el apoyo de la Confederación General del Trabajo y de los industriales. Desde el gobierno, Perón fue definiendo lo que denominó como justicialismo, que básicamente buscaba independencia económica, justicia social y soberanía política. Impulsó la industrialización, nacionalizó recursos básicos y aumentó el gasto estatal en vivienda, educación y salud. Esto hizo don Juan Domingo Perón. En Brasil, don Getúlio Vargas, que fue presidente por 2 periodos, ¿no es cierto?, centralizó la dirección de la economía brasileña y propició la intervención del Estado en la economía, muy común en este tiempo, recuerden, lo hizo Estados Unidos. Promovió la sindicalización obligatoria de los obreros, ¿no es cierto?, y evidentemente centralizó el poder al eliminar la participación política de la oposición. Otra gran característica de estos gobiernos es que prescinden de los partidos políticos.
¿ya? Ellos gobiernan para la inmensa masa de los ciudadanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Vargas, ¿no es cierto?, promoviendo la sindicalización obligatoria de los obreros y haciendo que el Estado intervenga en la economía para redistribuir la riqueza entre la mayor cantidad de personas posibles. En México está don Lázaro Cárdenas, que gobernó entre el año 34 y el año 40. Transformó la política revolucionaria en política de masas. ¿Cuál fue su estrategia? Asegurarle una condición material y política para que se sintieran satisfechos y dispuestos a defender el régimen. Su programa de reformas sociales contempló la sindicalización de los trabajadores, el derecho a huelga, la reforma agraria, es decir, a estos grandes hacendados, terratenientes, que tenían miles y miles de hectáreas, ya el Estado le compraba tierras para dársela a los campesinos, la tierra para el que la trabaja. Y él en México expropió la industria petrolera que estaba en manos de los norteamericanos, la pasó a manos del Estado. De esa manera el Estado tenía más recursos para redistribuir mejor la riqueza. En el caso de México, de Cárdenas, acercó al ejército a las causas populares, ya mejoró las condiciones del ejército, mejoró los sueldos, ¿no es cierto?, le dio una serie de garantías y también organizó a la clase empresarial. Ayudó mucho a los empresarios porque recuerden, los gobiernos populistas buscan apoyo en las grandes masas de ciudadanos, de asalariados, de trabajadores, pero también buscan el apoyo de los grandes empresarios. En Chile, el populismo se remonta a principios del siglo pasado, al siglo XX, cuando se produjo un malestar en la élite que cuestionaba la capacidad de desarrollo del país. Podemos considerar que el ibañismo ha sido la experiencia populista de más largo alcance temporal en la historia de Chile. Aquí está don Carlos Ibáñez del Campo, ya el ejemplo de un gobierno populista acá en Chile. Militar, entre el año 27 y el año 32 ejerció una dictadura, y en el año 52 es elegido democráticamente y gobierna hasta el año 58. Ya. Él tiene un discurso de carácter moralista, nacionalista, antioligárquico y de oposición contra el gobierno que se encontraba en ese entonces. ¿Ya? Ibáñez le tenía odio, le tenía fobia, tirria a los políticos, porque los consideraba que eran corruptos, que gobernaban en favor propio, que no se preocupaban de gobernar para la inmensa masa de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y entendió que la inmensa mayoría de las personas pensaba igual que él, ¿ya? Todas aquellas personas que no estaban afiliadas a un partido político, porque consideraban que los políticos eran corruptos. A ellos, entonces, él dirigía sus discursos, ¿ya? Con sus discursos conglomeró grandes masas de clases sociales para unificar a la nación. Por su modelo de acción se le llamó populismo ibañista, ¿ya? La campaña del ibañismo era de izquierda, donde en elecciones alcanzó un gran porcentaje de los votos, pero no fue suficiente contra de sus contrincantes. La gente votó por Ibáñez, por la persona, por lo que él ofrecía, ¿ya? No votó por su ideología, porque él no tenía. Él, como todo gobernante populista, no se declaraba ni capitalista ni socialista, sino que tomaba de ambas ideologías lo que le servía para lo que él creía era mejor para las grandes masas de ciudadanos. De ahí el nombre de populismo, populus, en latín es pueblo. Ya, él quería gobernar para los ciudadanos, quería gobernar para los empresarios, quería gobernar para los trabajadores, ¿ya? Y redistribuir mejor, ¿no es cierto?, la riqueza del país, haciendo que el Estado tuviese una fuerte presencia en la economía. ¿Ya? En síntesis, entonces, la respuesta de América Latina a la crisis económica del año 29 no fue ni el comunismo estalinista, ni el fascismo italiano, ni el nazismo alemán. Fue esto que se llamó populismo. Estos gobiernos ejercidos por un líder carismático,
en donde buscaban la justicia redistributiva, donde prescindían de los partidos políticos, donde buscaban el apoyo de las masas populares y de los empresarios. A esta mezcla de manera de gobernar es que se llama populismo. Y se dio en América Latina hacia mediados del siglo XX. Bien, muchachos, quedamos hasta acá. Que estén muy bien.